Vamos a ampliar rapidito el tema de colegios particulares, porque hay muchas cosas que abordar referente al derecho de los padres de familia, porque no podemos ser tratados como mercancía, porque no somos un cajero automático donde el colegio privado cree que puede meter la tarjeta a sacarse la lotería. No somos una mercancía, somos ciudadanos que también merecen similar atención por parte del Estado. Cristólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, se encuentra en la comunicación telefónica. Cristólogo maestro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pedro, un gusto estar como siempre en tu programa y efectivamente concuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, la educación es una mercancía más y la educación no es una mercancía, no es un producto, la educación es un servicio público, es un servicio fundamental para el desarrollo de las naciones. Sin embargo, aquí, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, se ha mercantilizado de una manera tan vil que estamos asistiendo a un ciclo interminable que ya tiene décadas, en el cual las universidades y los colegios han venido subiendo las pensiones, han venido obteniendo exoneraciones de impuestos que pagamos todos los demás peruanos de a pie, y ellos no reducen los montos de las pensiones, y hemos asistido, en fin, en estos tiempos de pandemia, a unos cuadros que son totalmente alucinantes, ¿no? En los cuales estos negocios en los que se han convertido las escuelas han expulgado o han tratado de exprimir a las alicaídas economías de los padres de familia que habían perdido sus trabajos, que estaban quemando sus ahorros, que habían retirado su platita de las AFP, etcétera. No han tenido ninguna misericordia, ¿no? Y cuando salió regulación por parte del Ministerio de Educación, que entre otras cosas les pedía lo mínimo a los colegios, como que sean transparentes en cuanto a sus gastos, porque los colegios aducían de que debido a la pandemia ellos también se habían visto afectados y que estaban al borde de la quiebra. Entonces el ministerio lo único que les pidió fue que a solicitud de cualquier padre de familia se les enviara los estados de cuenta o el estado de ganancias y pérdidas para que el padre de familia pudiera constatar que efectivamente el colegio estaba yéndose a la quiebra como aducían, ¿no? Hasta para eso han puesto pero los colegios y han enviado información incompleta, no solicitada, confusa y demás. Entonces, Crisólogos, han enviado información inentendible para el padre de familia. Han mandado información para que se mareen y digan, bueno, así debe ser, entonces voy a pagar lo que me están pidiendo. Claro, y entonces los padres de familia al final no han obtenido nada. Luego, en la regulación que se expidió seguidamente, se estipulaba de que los padres de familia que cambiaran a sus hijos del colegio o que negociaran con los colegios podían obtener un reembolso, porque se dieron muchos casos de padres de familia que simple y sencillamente no pudieron pagar las pensiones y trasladaron a sus hijos a los colegios públicos, ¿correcto? Para esto el ministerio en su momento habilitó incluso una plataforma digital para que los padres pudieran efectuar los traslados. Pero ahí quedó el tema de que los padres dijeron, bueno, ya he pagado matrícula, he pagado pensión, que me la devuelva pues el colegio, porque ahora mis hijos están estudiando en otro colegio. Y los colegios se negaron. Y el ministerio se comprometió en una de estas normas a sacar un reglamento para que estas devoluciones se efectuaran. Hasta el día de hoy no lo han hecho. Y hasta ya ha enviado una comunicación al Ministerio de Educación pidiendo que saquen este reglamento. Ya va a acabar el año escolar y los padres siguen siendo mecidos, siguen siendo paseados por los colegios que no les devuelven la parte proporcional de lo que ellos pagaron al inicio del año. Y el principio básico de cualquier servicio público, y reiteramos servicio público y no mercancía, es que uno debe pagar por el servicio que recibe. El mismo principio aplica al agua, a la luz, al teléfono, al cable. Si recibes un servicio, pagas pues por el servicio. Pero lo que no se puede hacer es cobrar por un servicio que no te han brindado. Entonces, en resumen, tenemos una situación muy curiosa, por no decir deplorable, en la cual los padres de familia en muchos casos ya no reciben el servicio porque han mudado a sus hijos y sin embargo hay un dinero que no se les devuelve. En otros casos tenemos que las pensiones no han bajado a pesar de que el servicio ha cambiado en sus características primigenias porque ya no es presencial, lo cual a despecho de lo que dicen los colegios sí les ahorra costos. Claro, pero se ha reducido. Pero Cristólogo, y finalmente tenemos que el Ministerio de Educación no termina hasta ahora, y han pasado ya varios ministros de educación, no terminan de redondear un marco legal que permita equiparar o equilibrar las necesidades y derechos tanto de los colegios como también de las economías de los países. Claro, pero Cristólogo, a eso yo sumo otro datito más, que hay colegios particulares que ya están mandando mensajes a los padres de familia sobre lo que va a ser la nueva tarifa el próximo año.
el nuevo Ya. monto de la pensión y ya están anticipándose para que el padre de familia tome la decisión si es que aún pretende mantener en el Ah, colegio, ok. el mismo colegio a sus hijos. Sin embargo, Ya, bueno. más allá, Cristólogo, para ir a avanzar rapidito, hermano, más allá de todo eso, estamos viendo un escenario bastante complejo en desmedro de la economía, del bolsillo del padre de familia, de la madre de familia, que tiene que hacer malabares, tiene que estirar como el chicle a la plata en tiempos de pandemia para que le alcance para todo, incluido la pensión del colegio privado. Sin embargo, eso amerita que se hagan reformas en el tema constitucional, consideras tú, donde el rol del Estado sea más incisivo en el control de los colegios particulares, o hay que seguir dejando esto a la regulación del mercado. No, definitivamente que yo sí considero que la Constitución tiene que ser modificada. Si no totalmente, al menos parcialmente, y no puede ser modificada por con los congresistas que tenemos, porque los congresistas que tenemos nunca van a renunciar a sus privilegios y ya sabemos que representan a determinados intereses y grupos de poder, ¿no? Hay que mirar lo que pasa en Chile. En este momento en Chile, precisamente a raíz de protestas ciudadanas como las que hemos vislumbrado acá en Perú, porque no sé si vieron las del año pasado en Chile, las peruanas no se comparan a lo que pasó en Chile, ¿no? Lo de Chile fue un movimiento social que prácticamente no solo incorporó a los jóvenes, sino a toda la ciudadanía. Sí. En Chile se ha convocado una asamblea constituyente. La asamblea constituyente va a sesionar a la par que el Congreso. O sea, no es que un Congreso tiene necesariamente que hacer la Constitución. El poder primigenio nace de las asambleas constituyentes. Entonces, en Chile, por lo que se ha optado es por una fórmula en virtud de la cual se van a celebrar elecciones y se van a nombrar a los constituyentes que van a sesionar por 2 años hasta tener redactada la nueva Constitución de Chile, que entre otras cosas, fíjate tú, va a incorporar el derecho de los consumidores a ser protegidos, que la Constitución chilena no lo tiene. Por lo menos en el caso de la Constitución peruana sí tenemos un artículo que dice el Estado defiende el interés de los consumidores. En Chile ni siquiera eso tienen. Entonces, ellos van a nombrar una asamblea y va a tener determinadas características y determinada representatividad, ¿no? Por ejemplo, va a ser paritaria, 50%. Claro, pero aunque tengamos aquí un artículo que menciona que el Estado defiende a los consumidores en el país, realmente no siempre sucede así. Y por eso, No. y por eso justamente volvemos acá en la introducción de la entrevista, que los padres de familia en el tema educativo de los colegios privados, estoy hablando, son tratados como mercancías. Paga si quieres. Si no quieres pagar, normal. Llévala a tu hijo, a tu hija a otro colegio y asunto acabado. Lo que ha evidenciado la pandemia son estos problemas gravísimos, tanto en educación como en salud. Han sido quizás los dos ámbitos en los cuales se ha manifestado con mayor nitidez esta frialdad, ¿no? Este maltrato que sufren los usuarios. En salud la gente no tenía plata para pagar lo que te cobraban las clínicas, no tenían plata para pagar los balones de oxígeno. Y en educación, a pesar de que las clases eran remotas y que la calidad de la educación dejaba mucho que desear, se les pretendió seguir cobrando la misma cantidad de dinero a los consumidores. Es decir, estaban desprotegidos. Entonces, cuando tú me pones en la ecuación la Constitución, sí, yo creo que al menos en el capítulo de educación, en el capítulo de derechos políticos, etcétera, claro que tiene que haber una revisión. Fíjate tú cómo estamos, que el Perú no tiene hasta ahora una ley antimonopolios vigente. Fíjate, la ley antimonopolios a la que se oponía un gran sector del empresariado y sus voceros que no son acreditados, porque ahí tienes otra cosa, que quienes salen a defender a las empresas o que tienen por clientes a las empresas nunca lo revelan cuando se presentan ante los medios de comunicación. Bueno, han salido a decir de que no se requería una ley antimonopolios, y por no tener una ley antimonopolios, ¿qué tenemos? Tenemos una alta concentración en farmacias, del 80% en la mano de un solo grupo económico. Tenemos la cerveza prácticamente en una sola mano. Tenemos una concentración en bancos, en 4 bancos. En el caso del oxígeno teníamos 2 empresas que manipulaban todo el mercado, etcétera. Entonces, ni siquiera una ley antimonopolios hemos tenido, a pesar de que el sistema económico peruano es una economía social de mercado que no tolera los monopolios. Y acá se han seguido poniendo. Y cuando sale la ley antimonopolios, la patean su vigencia hasta hasta agosto, y luego la han pateado hasta el próximo año. Bueno, Entonces, estamos en una situación de indefensión total. Vamos a esperar que el gobierno sagaz se haga una y al menos anuncie medidas como siquiera el tema de la reglamentación del decreto de urgencia para devolución de cuota de ingreso. Cristólogo Cáceres, muchas gracias por la comunicación.